Buenas tardes, hermanas. Vamos a comenzar nuestra clase de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y vamos a ver en el versículo 5. La semana pasada estudiamos el versículo 4 y vamos a leer en sí toda la porción para agarrar el contexto desde Apocalipsis 1, desde el versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el versículo 5. Y dice el versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hasta ahí vamos a parar y vamos a darle gracias al Señor por ese lindo versículo, el versículo 5, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amado Padre Celestial, te bendecimos por tu amor para con nosotros en Cristo Jesús, quien nos lavó y nos amó tanto que nos ha hecho sus hijos, Señor, su familia. Gracias, Señor, por tener derecho a ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por la adopción que es posible a través de Jesús, por su sangre poderosa que nos separa para ti, Señor, que empieza una obra y que la acabará hasta el día de Jesucristo cuando nos llames, Señor. Padre Santo, gracias porque has tenido compasión de nosotros. Te honramos y te exaltamos, Señor Jesús. A ti sea toda la alabanza. Tú eres digno de todo honor y es en tu nombre maravilloso que oramos. Amén, amén. Bien, versículo 5 empieza con la palabra y. Y la palabra y puede causar confusión en esta porción porque está hablando en el versículo 4. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir. Y después el versículo 5 dice, y del Señor Jesucristo, y de Jesucristo. Muchos podrían decir, bueno, entonces no es Jesús porque dice y, como diciendo es otra persona. Pero cuando vemos en el original griego, acuérdense siempre, y vamos a estar usando en este estudio mucho de las palabras dadas en la carta original de la inspiración del Señor. La palabra griega y es un poco diferente. Es una conjunción que tiene la función de unir, o sea, no tanto de separar, como a veces decimos María y Rebeca y como que fuera otra persona, ¿verdad? Pero en verdad la idea es de unir y a veces dar una fuerza acumulativa, o sea, como decir, dar diferentes atributos, está uniendo lo que decía el versículo 4 y sigue aumentando más cosas en referencia al Señor Jesús. Por eso dice que la función es de unir y más bien dar una fuerza acumulada de sus títulos. Quiere decir, y esto quiere decir en el griego la palabra o la letra I. Y igual, y también quiere decir también, redundando, dice, quiere decir aún más, como diciendo, he dicho esto, pero aún más, o así que,
y dice, por o ciertamente, igualmente. O sea, podemos leer del que era, el que es, el que era, el que ha de venir, también que es esto, ¿verdad? O ciertamente, igualmente. En otras palabras, no nos está diciendo Juan que el que es, que era y que ha de venir es una persona y Jesús es otra persona, sino más bien que Él es eso y ahora nos va a describir mucho más de Él. Así, eso pensé en hacer esa anotación porque pueda que cuando uno esté leyendo caiga en esa un poco de confusión, qué quiere decir este y, pero es una unidad, ¿verdad? Se está uniendo a las ideas, dice, y de Jesucristo. Obviamente es interesante que en las versiones del idioma inglés se separan estas dos palabras. En inglés es Jesus Christ, aparte, Jesús Cristo. La palabra Jesucristo en español es una palabra compuesta por su nombre y su título. Uh, en inglés se lo separan, que se me hace que es un poquito mejor verlas separadas que acostumbrarse a llamarlo Jesucristo, que está bien, en un sentido es el nombre y su título, ¿verdad? El título mesiánico. Jesús, que quiere decir Salvador, y el Cristo, que sabemos quiere decir el ungido, el escogido de Dios, encarnado, el Dios encarnado por nosotros. Vamos a poner aquí también, Dios encarnado por nosotros, el perfecto sacrificio provisto por Dios para nuestra redención, o sea, nos compra, nos alcanza, ¿verdad? Nos saca de la esclavitud del pecado para nuestra justificación, nos declara justos por su sangre, nuestra santificación, que es separarnos para Él y por Él, y la glorificación, que es el evento que estamos esperando que el Señor nos dé nuevos cuerpos con las características de nuestro Señor Jesús, su cuerpo resucitado, ¿verdad? Así que vemos que esta carta viene de parte de Dios mismo, el que es, el que era, el que ha de venir, y el Señor Jesucristo que aquí nos va a describir más cosas que Él es, ¿verdad? Son títulos de Él. Así que muy bonito entender la diferenciación entre Jesús y Cristo, ¿verdad? Porque como nosotros en el español tenemos muchas traducciones del inglés, a veces los cantos, pues eso he notado mucho que Cristo tiene dos sílabas, ¿verdad? Con más énfasis en la primera sílaba, Cristo. Pero en inglés la primera sílaba es Jesús, Jesus. Entonces, cuando se traducen los cantos, muchas veces se ha reemplazado la palabra Jesus por Cristo, porque no encaja Jesús en español porque lleva el acento en la segunda sílaba y no suena bien cuando se está cantando, musicalmente hablando en los tiempos, ¿verdad? Y por esa razón, muchas veces como creyentes nos acostumbramos a referirnos al Señor como el Cristo. ¿Qué piensas de Cristo y Cristo y Cristo? Pero cuando en sí ese es su título, como decir qué piensas del presidente, qué piensas del gobernador, eh, el nombre de él es Yeshua, en hebreo es la traducción para Josué, en español nosotros. Jesús es en el griego, ¿verdad? Pero es más íntimo cuando se refiere a él como Jesús, más que como el Cristo, como hay gente que dicen en el griego Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, más que con el título, ¿verdad? Pero he notado mucho, porque el Señor me ha dado la oportunidad de servir en los dos campos, ¿no? De tanto del inglés como el español y traduciendo. Los mensajes de los predicadores en inglés siempre hablan de Jesús, Jesus, pero los mensajes de los predicadores en español casi siempre, con pocas excepciones, se refieren a él como el Cristo. Y es por eso, porque hemos tenido esas traducciones y tenemos
nos acostumbramos más a identificarlo a Él como Cristo, más que por su nombre, a referirse a Jesús por el título que por su nombre, ¿verdad? Así que Él se identifica aquí, en nuestra versión en español, se lo identifica como Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué otros títulos nos da la palabra? El primer título que encontramos en el versículo 5 es el testigo fiel. El testigo fiel, la palabra testigo, según el diccionario secular, la palabra testigo es primero una persona que presencia una cosa o da testimonio de ella, en especial ante un juez. Ahora, este es el concepto secular, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el concepto en el idioma griego, ¿verdad? De la palabra testigo, pero el Señor cumple esto, ¿verdad? Él presencia, Él da testimonio de, de nuestra liberación, ¿verdad? De nuestra justificación a través de su sacrificio. Él puede representarnos ante el Padre. También el diccionario secular en el área de derecho, ¿verdad? Dice que el testigo es una persona necesaria en la celebración de un acto jurídico para dar fe del mismo. O sea, tiene que haber alguien que respalde, se necesita un testigo cuando va a haber un juicio, ya sea para acusar o para defender, ¿no? En ese sentido, con sus declaraciones. Por eso digo, el Señor cumple la labor de testigo al representarnos, testigo y abogado en sí. También el diccionario secular dice que el testigo es algo, una cosa por la que se deduce la verdad de un hecho. Por ejemplo, un testigo habla y se deduce, se saca conclusiones, ¿verdad? De la verdad que ha pasado. Por eso es necesario los testigos, porque el acusado puede decir su versión, el que bueno, los términos jurídicos, ¿no? ¿Verdad? Está el fiscal que lo está acusando, eh, el, el, el testigo es el que va a confirmar, ¿verdad? Ante el jurado lo que ha sido verdad. Entonces, la palabra griega para testigo es la palabra martus. Martus se usa en un sentido legal, en tres aspectos. Legal en el sentido histórico, como uno que ha sido espectador de algo, y en un sentido ético se usa para describir a aquellos que han seguido su ejemplo y han probado la fuerza y genuinidad de su fe en Cristo al pasar por una muerte violenta. O sea, esta palabra martus, por eso sale la palabra mártir, eh, es un testigo, el mártir del poder de Dios en el momento de ser ejecutado por su fe. Hay algo especial que esta persona experimenta, puede ver al Señor, eh, soporta el peso de las piedras, el calor del fuego. Un testigo, un mártir del Señor puede ser decapitado, y aún así su fe es genuina, persevera hasta el fin. Eso es algo que solamente alguien que tiene a Dios puede eh, experimentar, ¿no? Por eso esta palabra martus, hablando del testigo, se usa al referirse al Señor Jesús. Él, en los tres sentidos, es un testigo para nosotros. Vamos a ver esto. Dice, el Señor Jesús, en todo el sentido de la palabra martus, Él es nuestro testigo y abogado ante la corte. O sea, en el área legal, él es testigo y abogado, ¿verdad? En el área, él es el que nos defiende también. En el sentido histórico, acuérdense en que en la palabra griega hay tres sentidos que se le da a la palabra testigo, martus. En el sentido legal, el Señor cumple eso. En el sentido histórico, es Él
el que ha sido testigo de todo, desde antes de la creación, todos lo saben. Él ha sido testigo de todas las oportunidades y llamados que Él mismo nos ha hecho. Él es testigo de todas las veces que Él ha tratado de atraernos a su verdad, de alumbrarnos nuestros ojos, de alumbrar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Él ha sido ese testigo históricamente, en lo histórico, ¿verdad? Y Él ha sido el que, como dice aquí, el que presencia. Él es el espectador de esto. Los esfuerzos de Dios por alcanzarnos en el campo histórico también, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y Él ha sido testigo de ese esfuerzo de parte de Dios, de Él mismo por alcanzarnos. Y también en el campo ético, ¿verdad? Cuando hablamos de el Señor siendo un mártir, pues hablamos de que Él mismo murió testificando, atestiguando la veracidad de las escrituras, cumpliendo al pie de la letra lo profetizado y anunciado por Él mismo, ¿verdad? Él fue testigo de la palabra que se había anunciado siglos antes, hasta miles de años antes. Así el Señor uh, fue un fiel testigo, como dice aquí la palabra. Él es el testigo fiel. Se apegó a lo que estaba escrito de él, no se desvió, él no hizo su voluntad, él hizo la voluntad del Padre. Lo que estaba escrito de él lo cumplió al pie de la letra. Fue un testigo fiel en esas tres categorías que nos describe la palabra, tanto en el diccionario secular como en el diccionario bíblico de la lengua griega, ¿no? Él fue un martus, un testigo fiel de la palabra del Señor, como de todos los esfuerzos que Dios ha hecho por restaurar su creación, de todos los llamados que ha hecho y también uh, testigo en lo legal, de que él va a dar testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros para defendernos en la corte. Isaías 46 del 9 al 10 nos dice esto, miren, hablando de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Aquí está, dice, que anuncio, o sea, ahí está el testimonio, uh, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor anuncia es testigo, ha sido espectador de lo que el plan de Dios, ¿verdad? Y cómo Él mismo ha trabajado en ese plan para que todo se cumpla, ¿verdad? Hay otro versículo que voy a incluir aquí que el Señor dice, yo os anuncio el fin desde el anuncio, desde el principio, perdón, yo les anuncio el fin desde el principio para que creáis que yo soy Dios. Solo Dios puede saber el fin y los conoce desde el principio. No está esperando a ver si le dan a veces uno y le preguntan, ¿tú qué crees de esto? ¿Quién va a ganar aquí? O como uno dice, bueno, déjame ver, trata de hacer su investigación para ver a dónde se inclina, pero Dios no necesita que le den, que lo ayuden. Él ya sabe el fin desde el principio y eso lo hace confirmar que Él es un ser especial, único, Él es Dios, pero Él ha sido testigo fiel de la verdad desde un principio. Pero la palabra del Señor sigue y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Hay gente que tiene problema con la palabra primogénito porque suena como que la idea es de que es el primero, que después van a haber otros, ¿verdad? O sea, como decir, aquí
hay una porción que dice que Él es el primogénito de la creación. Entonces mucha gente dice, oh, fue el primero que fue creado. Pero la palabra griega que se usa para primogénito ah, quiere decir el principal, no tanto que es eh, que hay más como Él, sino que Él es el el primero, el principal, aquí vamos a leer, dice, Él es el primero de todos los que han de resucitar para vivir eternamente. O sea, Él empezó una nueva creación. Acuérdense en que nosotros fuimos creados a la imagen del Señor, pero esta creación cayó bajo maldición en el momento que el pecado entró. Y dice la Biblia que todos estamos contaminados porque todos hemos pecado, justo ni aun uno. Entonces el Señor viene para empezar una nueva creación, una creación perfecta donde ya no haya pecado. Y para eso Él tiene que darnos un nuevo cuerpo. Cuando estemos con Él es el primero que tiene este cuerpo. Acuérdense, Dios no tiene cuerpo, Él siempre fue espíritu, pero bajó como humano para resucitar y en un nuevo cuerpo. Y Él es el primero que tiene este cuerpo que nosotros también vamos a tener algún día, los creyentes en Cristo Jesús. Por eso dice, Él es el primogénito, Él es el primero de esta nueva creación, o en este caso, él es el primogénito de los muertos. Él es el primero que sale con esta nueva esencia, ¿verdad? Que es físico y espiritual, porque se puede ver, puede comer, se puede tocar. Al Señor lo pudieron tocar y confirmar que tenía los hoyos en sus manos, la herida en el costado. Él dijo, toca, mira, era visible, físico, pero al mismo tiempo puede volar. El Señor ascendió a los cielos, puede traspasar las paredes. Es un cuerpo físico e inmaterial al mismo tiempo, diferente a esta creación. Por eso es el nueva creación. Él es el primero de todos los que han de resucitar para vivir eternamente. El que tenga este cuerpo, dice, esto mortal no puede heredar la inmortalidad. Esto corruptible no puede heredar la incorruptibilidad. Tenemos que ser transformados. Por eso dijo Pablo, les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, los que estamos en Cristo. Ahora, por eso aquí pusimos claramente, Él es el primero de todos los que han de resucitar para vivir eternamente, porque va a haber gente que resucite para morir eternamente. Ellos no van a ser transformados como nosotros, van a ser resucitados para ser echados al horno de fuego para vivir en un estado de muerte eterna, pero no sufren o no pasan por esa transformación que el creyente va a pasar para irse con el Señor. Así que así entendemos la palabra el primogénito de los muertos. Es el primero, el Señor, de esta nueva creación, de esta nueva eh, manera de manifestarse la humanidad en perfección. Déjenme ver que aquí está entrando. Hola, hermana Leti. Ok, muy bien. Sigamos. Entonces dice, aunque han habido casos de personas resucitadas por Jesús, todos ellos volvieron a morir, ¿verdad? Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Lázaro, que resucitó, pero volvió a morir de alguna manera en un futuro cercano. Y otros casos que también de resurrecciones, ¿verdad? Sí han habido casos de personas resucitadas por Jesús, pero todos ellos volvieron a morir porque no han entrado en esta etapa eterna. O sea, todavía resucitaban con este cuerpo igual como el nuestro, ¿no? Un cuerpo en pecado, un cuerpo bajo esa influencia pecaminosa, ¿verdad? Y en cambio, el nuevo cuerpo no va a tener ya no va a haber más muerte, no va a haber más pecado, no va a haber más Satanás en esa nueva etapa del creyente. Los primeros que serán resucitados y transformados para vivir eternamente seremos aquellos a los que el Señor llame en la primera resurrección,
cuando Él aparezca en lo que conocemos como el rapto. Ese es el día de Jesucristo, el día que el Señor completa la obra que ha empezado en nosotros, el día que nos resucite si hemos muerto o nos transforme estando vivos, ¿verdad? El día de Jesucristo, el día glorioso del Señor, que se encuentra con su novia, la iglesia, y nos vamos con Él a pasar 7 años de luna de miel ahí con Él hasta que en la tierra Él ya regrese con nosotros para establecer su reino. Así que estamos viendo muchos eventos que anuncian que su venida está mucho más cerca de lo que estaba cuando primero creímos. De todos los que serán resucitados de entre los muertos, Él tiene la absoluta preeminencia y es el único heredero por derecho propio. Por eso Él es el primero, Él es el principal, Él es el que ha empezado esta nueva creación, ¿verdad? Él es, por derecho propio, Él es el único heredero, nos comparte, somos coherederos con Cristo, pero Él, su sacrificio y su resurrección lo ponen, el Señor dice que le dio un nombre sobre todo nombre, así que Él es el principal de los muertos. Salmo 89, 27, que es un pasaje paralelo que tenemos en las Biblias. ¿Se acuerdan que les dije que este estudio vamos a ir cotejando, vamos a ir comparando los pasajes que están escritos en la mitad de la Biblia o abajo para ir entendiendo a la palabra en su totalidad? Y el Salmo 89, 27 está enlistado como parte del versículo 5. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Así que confirma, ¿no? De que Dios Padre le da una autoridad superior a todos los reyes del mundo, ¿verdad? Y lo pone por principal. Esa es la idea. Yo también le pondré por primogénito. Es el primero de tantos, muchos hermanos que dice las escrituras que estaremos con él en ese nuevo cuerpo glorificado. Él es el más excelso, el superior a todos los reyes de la tierra. También Apocalipsis 3:14 usa este mismo título, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, o sea, el que así sea, el testigo fiel, ahí está, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Ahí está ese versículo que muchas veces la gente confunde y dicen, ya ven, ahí dice, Él es un ser creado porque él es el principio de la creación. Pero la Biblia, eso es mal interpretar las escrituras porque lo sacan de contexto el versículo, cuando todas las escrituras nos hablan de que Jesús es el autor y creador de todo lo que vemos. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Él es Dios creador. Todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas por Él fueron hechas, dice Pablo a los colosenses. Lo que está tratando de decir aquí Juan es lo que les digo, que Él es el primero de esta nueva creación en Cristo, que es un cuerpo glorificado, ya sin pecado, sin maldición, sin muerte, sin dolor. Eso es lo que nos da el Señor como parte del pacto, ¿no? De estar en Él. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí dice, he aquí todas son hechas nuevas. Todavía no hemos visto es el cumplimiento total de ese versículo. El Señor nos hace nuevas criaturas en el momento que nos sella con su Santo Espíritu, pero va a haber una obra completa. Dice, por eso dice que el que completa la obra es el Señor, el que nos va a completar en el día del Señor. Muy bien, sigamos con los otros títulos. Dice, y el soberano de los reyes. Aquí está otra vez conectando todos los títulos. Y aquí nos da el título de soberano de los reyes de la tierra. La palabra arcón, así se pronuncia en el griego, la CH también aquí es diferente al español. Aquí sería la palabra arcón, denota a alguien que es el principal,
el que está en primer lugar, el magistrado, el príncipe, el que gobierna, el que dirige. La Biblia en español lo traduce como soberano. Eh, en inglés estaba viendo, dije, vamos a ver cuál es, a él le pone como el príncipe. O sea, es la misma idea, porque los dos quieren decir lo mismo, ¿verdad? El principal. La palabra soberano viene del latín y en primer lugar quiere decir alguien que ejerce la autoridad suprema. O sea, nadie está arriba de él. Esta persona, el soberano, es el que tiene la última palabra, la autoridad máxima. También en la política se aplica a la nación que es independiente, por eso se llama, este país es soberano, no tiene, se autodirige, ¿verdad? Porque no lleva la influencia de otro más poderoso. Ahora, algún día, no muy lejano, todos los países perderán su soberanía porque vendrá un gobierno mundial. De alguna manera ya no van a ser la autoridad sobre su propio pueblo, sino que tendrán que someterse a un líder global, a un líder mundial. Y estamos viendo, ¿no?, los esfuerzos de los países por encajan, ¿no?, en lo profetizado sin darse cuenta, ¿verdad? Que están luchando en contra de sí mismos, porque solamente hay 3 países que se oponen al globalismo. Israel con Netanyahu, o magistrados más bien, que se oponen, el presidente Trump de Estados Unidos se opone al globalismo y el presidente de eh, Holanda, que es Boris, se me escapa el apellido, Boris Nelson creo que se llama, no me tomen la palabra en eso, pero sé que esos 3 son, de ahí todos los otros países están de acuerdo a una unidad, esto de acuerdo a las pláticas que tienen en la ONU o en la OTAN, también se conoce así, todos están dispuestos a unirse, pero perderían la soberanía política como nación, ¿verdad? Pero piensen en esa palabra, tener soberanía, o sea, mandarse a sí mismo, de tener el control propio. Por eso que cuando hablamos de que si Dios es soberano, es la autoridad máxima, es el que gobierna nuestra vida, el que dirige, es el que tiene el control, ¿verdad? Miren el otro definición en el diccionario español, dice que soberano es alguien que es grande o intenso, ¿verdad? Alguien poderoso, ¿no? El soberano. Es tan interesante notar la importancia de este título del Señor. Él es el soberano. Aunque muchas veces nosotros no estemos conscientes, Él es el dueño y el principal de todos los creyentes. Él es el que manda, ¿verdad? Aunque no me gusta usar esa palabra porque suena como que es obligado, ¿verdad? Pero Él es el que dirige, Él es el que está en control de nuestras vidas. Y aún también de los que no creen, tarde o temprano toda rodilla se doblará ante Él, ¿verdad? Dice la escritura que lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra se va a arrodillar, se va a postrar delante de él y van a confesar que Él es Señor, Él es dueño, Él es soberano, ¿verdad? Es muy importante entender esa palabra, a veces la usamos, ¿no? Dios está en control, ¿verdad? Es soberano, Dios es soberano, pero lo que en realidad esa palabra quiere decir es que Dios es el principal en nuestras vidas, que Dios es el que gobierna, el que dirige nuestra vida. La realidad que es una palabra muy hermosa refleja nuestra relación con Él. Cuando decimos Dios es mi Señor, Él es soberano de mi vida, Él es la autoridad máxima, yo no mando, yo no me manejo a mí misma, estoy bajo la autoridad de Él, ¿verdad? Y eso es muy importante reconocerlo. Hay una ilustración que usamos mucho
ministerio de evangelismo, cuando se le está ya por tomar la decisión, la persona, o más bien después que toma la decisión de aceptar, a recibir el regalo de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús, le hacemos varias preguntas para estar seguros que comprende a lo que está accediendo. Y una de esas preguntas es explicarle que recibir a Jesús significa reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, el soberano. Y la ilustración que usamos es todo este tiempo es como que usted ha estado manejando el carro, usted está sentado en el timón, ¿verdad? Usted es el conductor de su vida. Usted escoge, me voy para acá, viro para allá, freno aquí, voy más rápido acá, me desvío por acá. Usted ha tomado las decisiones de su vida. Pero al venir a recibir el regalo de vida eterna en Cristo Jesús, lo que usted está diciendo es, lo reconozco a Él como mi Señor, como el conductor, y yo me voy a hacer a un lado y me voy a tomar el asiento del pasajero y lo voy a dejar que Él dirija a dónde Él me quiere llevar, dónde no quiere que vaya, cuándo quiere que vaya más rápido, cuándo quiere que frene, porque Él es el que está manejando mi vida. Así, entonces, es como entregarle a Él no solamente las llaves del carro de nuestra vida, pero permitirle, dejarlo que Él la conduzca, ¿verdad? La vida, ¿no? Que él sea el que la dirija, ¿no? Y ahí es donde mucha gente encuentra problemas porque quieren el regalo de Dios de la vida eterna, pero no quieren al Salvador, pero no quieren al Señor de las Escrituras, al soberano. Y Él es la autoridad máxima, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros no. A veces nosotros pensamos que lo que creemos que es bueno y no lo es. Él ve más allá. Por eso ahorita especialmente que está, el mundo a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo. Es muy difícil para alguien que no tiene la soberanía del Señor en su vida, saber elegir correctamente, porque eso viene de la sabiduría, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la palabra soberano es muy importante y el Señor lo va a hacer eventualmente. Si alguien lo rechaza en el presente, tendrá que admitir. Obviamente no gozará de las bendiciones, la protección, eh, el, el, la seguridad, la paz que el Señor como soberano, todo sabio Dios tiene, ¿verdad? Lamentablemente, reconocer al Señor como soberano cuando Él venga es prácticamente haber perdido la oportunidad de escuchar su voz y deleitarse en sus mandatos, en sus consejos, en su guía, ¿verdad? En su liderazgo. Así que el Señor sí es soberano de los reyes de la tierra. La palabra del Señor dice que Él pone y saca. Él sabe lo que está haciendo, está permitiendo a la humanidad ver el fracaso de todo tipo de gobierno para Él venir a imponer el reino perfecto que viene después del último gobierno humano, que será el gobierno del anticristo. Bien, y termina el versículo, dice, al que nos amó, y aquí hermosa manera de acabar el versículo, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿verdad? Así que no tenemos que elaborar mucho en esto, sabemos que el amor de Dios es infinito. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ese es el amor perfecto de Dios. En Cristo Jesús, como el Padre ve a su Hijo perfecto, con su sangre nos cubre nuestras faltas, ¿verdad? No es que Él es un Padre solapador, ¿verdad? De que uno puede hacer lo que le dé la gana y Dios, bien, gracias, viendo para el otro lado. No, Él tiene que castigar el pecado, no quiere castigarnos a nosotros, pero tiene que castigar el pecado y ya lo hizo en Cristo Jesús. Por eso que el Señor recibe todo el castigo para que Él pueda cubrirnos
todas las faltas por el amor que nos tiene. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Verdad? Misericordia es no recibir lo que uno se merece. Uno se merece castigo, se merece juicio, se merece condenación. Nos merecemos todo eso, pero el Señor por ese amor eterno que le tiene al Hijo, ¿verdad? Es un amor perfecto. Ese mismo amor nos lo ha dado a nosotros y puede prolongar su misericordia, no castigarnos por toda la eternidad, porque ya lo castigó a Él. Así que para resumir, vamos a ver, me está ayudando mucho a memorizar. Por ejemplo, déjenme ver si me acuerdo el versículo 4. Ahorita estamos en el versículo 5, porque cada área roja es lo que está en la palabra. Entonces el versículo 4 decía, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, del que es, el que era y el que ha de venir, el que está sentado en el trono, y ahí ya me olvidé, dice que dice el que está, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La última parte me faltó. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahora dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, perfecto. Señor, estudiar tus títulos y la posición que tú tienes, que eres excelso en todos tus caminos, Señor. Soberano, Señor, eres la autoridad. Tú hiciste todo, Señor. Tú nos hiciste a nosotros. Los cielos y la tierra fueron creados con tu poder, Señor, y nos has hecho para que seamos tus criaturas. Como dice el Salmo, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a reconocerte como quien tú eres, cómo tú te revelas, Señor, como el soberano de los reyes de la tierra. Señor, cuánto más el que controla, Señor, a sus hijos, el que dirige, los protege, los guarda, los bendice, Señor, por su gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Eres un testigo fiel, Señor. Nos has confirmado la palabra bendita anunciada desde el principio de la creación, Señor. Tu palabra, el Logos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dijo Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, porque tú dices que a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les has dado potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Señor, y nosotros hemos creído en tu Hijo, lo reconocemos como el que nos amó y el que nos lavó con su sangre, Señor. Te adoramos y reconocemos como el único digno de ese título, Señor. Tú eres el principal, eres el primogénito de los muertos, eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor. Eres nuestro amado Salvador, Señor. Te bendecimos y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén, amén. ¿Ves? Bien, hermanas, qué hermoso saber que el Señor lo ha hecho todo para limpiarnos, para acercarnos a Él, ¿verdad? Y vamos a celebrar esta comunión, le llaman en inglés, y que lo es nuestra comunión con Él. El Señor siempre habla, acuérdense en esa porción que Él algún día le va a decir a la gente que le llama Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, y él les va a contestar, nunca os conocí. La palabra conocer en la Biblia se usa para hacer referencia a una relación íntima, física, de pareja,
¿verdad? Algo sexual, ¿verdad? Donde hay una unión, hay un, un acercamiento, ¿verdad? Esa es la palabra que el Señor usa. Dice, nunca los conocí, nunca estuve dentro de ustedes. No, o sea, no me recibieron, no me dejaron tener esa intimidad, esa relación cercana de unión. Por eso el Señor ama e instituyó el matrimonio porque refleja lo que Él quiere tener con nosotros, esa intimidad, esa unión física, espiritual que la tiene. Y cuando hablamos de comer, esa es la idea de que entras, estás dentro mío, estás teniendo esa intimidad. Creo que era Spurgeon, el predicador uh, famoso, que decía que esto era como el el intercambio, en español creo que usan la palabra coito, o sea que es como la relación sexual con Dios, en el sentido de la intimidad. O sea, yo sé que suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero es algo así, lo quiere describir Dios, que Él quiere estar dentro de nosotros, estar con nosotros, ser uno en Cristo, es la idea. Y cuando uno medita en lo que el Señor ha hecho y nuestra relación con Él, a través de este acto, estamos confirmando, ¿verdad? Que somos de Él, que Él vive dentro de nosotros, que lo esperamos, que Él es nuestro esposo, que Él es nuestra pareja, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño, Él es todo, ¿verdad? Y muchas veces no meditamos en la seriedad que esto está diciéndole al Señor, me entrego a ti, entra a mí, este, te recibo, ¿verdad? Renuevo mi amor por ti, renuevo, y me gusta cómo Pablo lo pone, dice, haced eso todas las veces que quisierais, o sea, porque depende qué tanta comunión, qué tanta acercamiento a Él queremos tener en este entendimiento de que me entrego a ti, soy tuya, tú eres mío, ¿verdad? Y estaremos juntos pronto, para siempre, ¿no? Es una bonita figura que el Señor usa y eso es lo que le estaba diciendo él a sus discípulos. Y dice que los galileos, cuando se casaban, hacían esta celebración de tomar el pan y beber la copa. Entonces el Señor prácticamente le estaba diciendo como, estamos casándonos en estos momentos. Tú eres mío, yo soy tuyo y te prometo fidelidad y prometo que voy a regresar por ti. Porque esto hacían los judíos cuando se comprometían y después de una temporada regresaban cuando terminaban de construir el lugar para su novia. Entonces el Señor usa la misma figura. Me estoy comprometiendo contigo, me voy por una temporada a construir un lugar para ti, pero voy a regresar cuando el Padre me diga, porque esa era la costumbre. Entonces, a nosotros nos hemos acostumbrado a que es como un rito, como algo religioso, pero en realidad es una confesión de amor, es una declaración de decir, ¿sabes qué? Te he escogido para que seas mío para siempre, ¿verdad? Y voy a regresar por ti. No te preocupes, estoy preparando un lugar para ti y regreso cuando el Padre me diga que es tiempo de regresar por mi novia, ¿verdad? Así que sabemos el simbolismo, ¿no? El cuerpo de Cristo es el milagro de que Dios se hizo hombre, si no tuviera cuerpo, ¿verdad? Se hizo humano, el Creador se hizo humano para ser nuestro sumo sacerdote compasivo completamente. Él nos comprende porque Él sufrió todos nuestros dolores. Dice la palabra que Él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Imagínense en esa palabra, Él es un experto en el sufrimiento, porque usted mencione lo que pasó, Él lo pasó.
todo. Él sabe lo que es ser despreciado, Él sabe lo que es ser traicionado, Él sabe lo que es ser burlado, Él sabe lo que es ser no apreciado. Todos los sentimientos negativos, ¿verdad? Que uno puede experimentar en este mundo, Él los pasó, Él sabe lo que se siente. Y Él por eso dice, yo tomé forma humana para representarte y para sufrir tu culpa, ¿verdad? Y darte ese nuevo comienzo, ¿verdad? Darte esa promesa de una nueva vida, eh, este, una nueva etapa donde todo se borra, lo pasado, y empezamos en comunión los dos. Así que recordemos lo que hizo el Señor por nosotros, se humilló a sí mismo, ah, siendo Dios, tomó forma de siervo, ¿verdad? Siendo rey, ¿verdad? Se viene y se humilla, siendo rico, se hace pobre, todo por amor a nosotros, ¿verdad? Y llega el momento de derramar su sangre por nosotros. Así que vamos a tomar el pan y darle gracias al Señor. Dice que esto debe de ser un acontecimiento no de tristeza, sino de festejo, porque el Señor al pasar por eso nos confirma su amor, nos garantiza su venida, ¿verdad? Y nos asegura un nuevo comienzo, una nueva vida en Él. Así que vamos a darle gracias al Señor y a tomar los elementos. Señor bendito, te damos gracias porque eres tan bueno, Señor, tan paciente con nosotros, tan perfecto en cómo te has revelado, Señor, y usas la creación, la naturaleza, usas, Señor, las prácticas comunes para hacernos entender tu amor por nosotros, tu fidelidad, tu gracia, Señor, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, porque tu cuerpo recibió, Señor, el peso de todas nuestras desobediencias, de todas nuestras rebeldías, de todas nuestras transgresiones, de toda nuestra impiedad, Señor, de todos los malos pensamientos, Señor, los actos, las motivaciones erradas, todo, Señor, cayó sobre ti. Te damos gracias, Señor, porque sufriste nuestro castigo, Señor, sufriste nuestra condena para libertarnos, Señor, para salvarnos, restaurarnos, rescatarnos, Señor, de nosotros mismos, del pecado, de la muerte. Gracias, Señor, por tu sangre también, que nos cubre, que nos limpia, que nos lava. Señor, porque el día del juicio, Señor, verás a tu Hijo amado en nuestra vida y no a nosotros, Señor. Gracias por la obra perfecta de liberación, la obra perfecta de, Señor, de entrar en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a honrarlo, a alegrarlo, Señor, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, nuestras acciones. Líbranos, Señor, líbranos de contristar a tu Espíritu, Señor, de ponerle limitaciones con nuestras propias decisiones, Señor. Señor, somos tu templo. Llena tu templo con tu presencia, Señor. Al tomar estos elementos, recordamos tu tremendo amor, Señor, tu promesa de amor. Gracias, Señor, porque vienes para rescatarnos de lo que viene, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado de la hora de sufrimiento que viene a este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has preparado un lugar para estar contigo para siempre. Señor, rogamos que tu sangre nos cubra, Señor, y nos limpie de toda enfermedad,
nos prepare para ese día, el encuentro contigo. Señor, para que estemos vestidas como una novia lista para su novio, Señor. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos santifica, Señor, y tú eres el que nos va a glorificar, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tomemos el pan recordando el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Asimismo de la copa, hermanas, recordando la sangre preciosa, valiosa de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, por el aguante, Señor, tu paciencia, por el gozo puesto delante de ti, soportaste la cruz, Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, porque vives en nosotros, Señor. Te mueves, Señor, y nos bendices con tu presencia, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y ayúdanos a ser recíprocos, Señor, a mostrarte nuestro amor por ti, Señor, diariamente, a servirte, Señor, sin pesos, sin culpa, Señor, sin lamentos, Señor, con gozo, ayúdanos a entregarnos a ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.